Andrés Carpio Guevara para hablar un poquito de qué se trata y cómo se está viviendo allí. Querido Andrés, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Javier, ¿qué tal? Un saludo cordialísimo desde acá, desde Cuenca, Ecuador, para toda la gente que nos está observando en este momento. Muy bien, acá en Ecuador, hace aproximadamente 30 minutos, el director técnico Gustavo Alfaro dio la nómina de 26 jugadores que son convocados en el combinado tricolor para la cita ecuménica de Qatar. Entre esos nominados, corregime si me equivoco, Andrés, no estaba Byron Castillo, futbolista que fue de la duda dónde había nacido o dónde nació Byron Castillo. Colombia, Ecuador no quedó, creo que nunca claro, casi peligra el Mundial para el Tri, no pasó nada, pero sí se lesionó y no está en los 26, ¿no? Exactamente, justo habían algunas fotografías que se habían filtrado recién sobre un golpe que había tenido en el tobillo luego del partido ante Irak el sábado anterior. Pero obviamente hay que decirlo, yo creo que la selección ecuatoriana de fútbol quiso curarse en salud, no quiso tener ninguna complicación desde el ámbito legal y también creo que es un argumento de peso del por qué no está el lateral derecho de León mexicano en esta selección. Lastimosamente una situación que se venía arrastrando desde el año anterior, que parecía que no tenía fuerza y que a partir del mes de abril, con las impugnaciones de Chile y de Perú, fue agarrando fuerza y ya ustedes conocen. La primera instancia en la FIFA y la segunda instancia declararon ecuatoriano al futbolista, no había ningún inconveniente, pero el TAS fue que en los últimos días, como un baldazo de agua fría, le dio la noticia a Ecuador sobre los 3 puntos menos para el arranque del próximo proceso eliminatorio y obviamente también la multa económica que deberá cancelar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y a eso se suma obviamente esta baja que es muy importante porque Castillo se ha venido desempeñando como el lateral derecho titular desde que fue elegible en la selección ecuatoriana de fútbol con Gustavo Alfaro a la cabeza. Andrés, un ciclo, si hacemos un breve repaso, digamos que a principios de 2020, antes de la pandemia, tenía a Jordi Cruyff como entrenador, el hijo del mítico Johan, un cambio hasta de fisonomía de la Federación Ecuatoriana, cambio de logo, cambio en las redes, de repente la pandemia, de repente buscar un técnico porque Cruyff no alcanzó a debutar, y apareció Alfaro, que era, bueno, alguien respetado por lo que significaba, pero no sé si había mucha esperanza en lo que iba a venir, y mucho más con consumar una clasificación, un equipo joven y de mucho talento. ¿Imaginaban que Alfaro iba a hacer la campaña que hizo? La verdad yo no, y creo que era un pensamiento casi general, porque Ecuador, de acuerdo a las características de los futbolistas jóvenes que tiene, uno decía tenía que presentar un fútbol un poco más ofensivo y no llegaba acá con ese antecedente Gustavo Alfaro. Sin embargo, creo que sorprendió porque desde los primeros partidos Ecuador tuvo una propuesta muy ofensiva, bastante linda inclusive, la propuesta del combinado ecuatoriano de la mano de Gustavo Alfaro y sobre todo creo que inyectó confianza y una oratoria que ustedes más que nosotros la conocen, ¿no? Obviamente, y eso creo que caló en la célula más ínfima del futbolista ecuatoriano y también en el pueblo ecuatoriano, que si bien es cierto, no todos están de acuerdo con todas las decisiones de Gustavo Alfaro, como es natural, sobre todo a raíz de esta convocatoria, con algunas inclusiones un tanto polémicas, pero vale la pena decirlo. Creo que con la clasificación borró cualquier tipo de antecedente que la gente lo consideraba como negativo para la selección ecuatoriana. Andrés, finalmente, creo que la gran figura de este Ecuador un poco en un perfil bajo es Pervis Estupiñán, jugando en Inglaterra y hasta hace poquito en Villarreal. ¿Qué talento tiene Ecuador ahí, ¿no? Una suerte de Luis Díaz colombiano, pero con Ecuador. ¿Coincide un poco con eso? Sí, exactamente. Creo que por ahí va, es un zurdo de buena marca, de buen despliegue, también Pervis Estupiñán. Les comento algo, hace un año y un poco más, si bien es cierto, jugaba en el Villarreal con un nivel altísimo, pero en la selección ecuatoriana de fútbol no llenaba la retina. Sin embargo, a raíz de aquel gol ante Chile en Santiago, se fue asentando mucho más en el combinado ecuatoriano y hoy obviamente aparece como una de las grandes figuras. Pero creo que para el conglomerado ecuatoriano, sin lugar a dudas, el futbolista más atractivo es Moisés Caicedo, que también forma parte del Brighton de Inglaterra, que es compañero de Pervis Estupiñán y del mismo futbolista Jeremy Sarmiento, que también está en esta lista de 26 y que, bueno, la prensa europea sobre todo dice que inclusive está en el radar del Real Madrid.
Querido Andrés, te mandamos un abrazo grande y bueno, disfrutar de este partido inaugural histórico, Ecuador y Qatar abriendo la Copa del Mundo 2022. Muchas gracias, Javier, a ustedes. Esperemos que nos vaya muy bien, ¿no? Ustedes seguramente quieren que Argentina sea campeón del mundo. Bueno, en nuestro caso no puedo decir que no queramos, pero obviamente creo que Ecuador, con que pueda realizar su mejor participación en toda su historia en una cita ecuménica, va a cumplir los cuartos de final, ha dicho Gustavo Alfaro, que es lo mínimo que ofrece para que el combinado ecuatoriano pueda tener una destacada participación. Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Abrazo grande para Andrés Carpio Guevara desde Ecuador, charlando con nosotros. Cuarto mundial para la selección ecuatoriana, que estuvo por primera vez en Corea-Japón 2002, estuvo en Alemania 2006, estuvo en Brasil 2014 y estará en este Qatar 2022 de la mano del profesor de Gustavo Alfaro. Gracias, Javi. Por favor.